Dios les bendiga. Continuamos con la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y terminamos con el último párrafo, o más bien los últimos versículos del capítulo 5, donde dice el título: someteos los unos a los otros. Estuvimos viendo acerca de qué era ser llenos del Espíritu Santo, que esto nos demuestra que es nuestro diario vivir, que esto debe influir, la llenura del Espíritu Santo debe influir en nuestra conducta diaria, en cómo enfrentamos las situaciones, cómo nos relacionamos con los demás y cómo vencemos la tentación. Esto básicamente es ser llenos del Espíritu Santo, y no solamente una manifestación dramática que en algunos casos puede ocurrir, pero lo más importante es que esa llenura se vea reflejada en nuestra forma de tratar a los demás, en nuestro trato con los semejantes. Bien, ahora sí, dice así: someteos los unos a los otros. Dice el versículo 21, Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Simplemente es así de corto este versículo, y se refiere, habla de un sometimiento general. Bueno, algo que debemos de tener en cuenta es que el Evangelio nos debe enseñar y ha mostrado a través del tiempo de que el Evangelio es una conducta para vivir en armonía, en paz, donde no solamente estamos reclamando nuestros derechos, sino que no solamente pienso en mí, en lo mío personal, sino que pienso en todos, pienso en la comunidad, en la iglesia de Cristo. Es esa comunidad que existe y se piensa colectivamente, y no solo de manera individual. Dentro del Evangelio debemos tener un espíritu humilde. Todos nos debemos respetar unos a otros. Debemos respeto tanto al pastor como a los demás hermanos que no tienen, digamos así, ningún cargo. El respeto debe ser mutuo entre todos. Aunque claro que sí hay unos órdenes, ¿cierto?, de autoridad. Dice, la iglesia debe ser un ejemplo, un modelo de armonía y paz. Este verbo someteos tiene una connotación militar, donde el orden y la disciplina son indispensables y son necesarios para el buen funcionamiento del organismo, del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y dice allí que el sometimiento debe ser ¿qué? En el temor, donde dice en el temor de Dios, pero digamos que la traducción mejor es en el temor de Cristo. Es la traducción mejor, que en algunos manuscritos pues está así. Bueno, la armonía humana no viene por reclamar nuestros derechos, sino por asumir nuestra responsabilidad. Debemos despojarnos de nuestra individualidad. El creyente no debe ser irreflexivo, sino pensar en los demás, no ser egoístas y tener una actitud de equipo. Debemos vernos a nosotros mismos no de una manera individualista, sino como una unidad con los otros hermanos, y todo es por el temor reverente que tenemos a Jesús. O sea, todo esto que dice someteos unos a otros, es, digamos, despojarnos de nuestro orgullo. ¿Para quién? Para bien de todos, para el bien general de la comunidad en la cual estamos. O sea, el apóstol Pablo ahí está hablando a la iglesia como cuerpo de Cristo. Debemos pensar eso, ¿no? Que somos partes todos de un organismo, y no pensar, es que mi derecho es esto, mi derecho es lo otro, y estar pensando solo en mis derechos. No, a veces debemos ceder un poco nuestros derechos para que haya armonía, para que haya paz. Y esto es lo que se refiere pues allí el versículo. Versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. En manuscritos más antiguos, digamos así, no está la palabra sujetas, ¿sí? Estén sujetas, sino que simplemente diría las casadas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, ¿cómo entendemos esto? Bueno, porque primeramente en el versículo 21 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, que se entiende por el contexto que está hablando de sometimiento, ¿sí? Entonces quiero decir eso pues.
que en muchos manuscritos griegos antiguos no aparece la palabra sujetas, ¿sí? Se lee mujeres a los propios maridos, como al Señor. Es decir, que la sujeción de las mujeres casadas, así como debemos estar sometidos al Señor primeramente, luego lo estemos también, ¿a quién? A nuestros propios maridos, es lo que está diciendo allí. Bien, el apóstol Pablo pasa de una manera más general, donde dice sometidos los unos a otros, a una manera más particular, donde ya va a hablar a cada uno los deberes dentro del cuerpo de Cristo, los deberes, y va a hablar aquí ya del matrimonio, dentro del matrimonio. Empieza hablándole ¿a quién? A las mujeres, pero vemos que también le va a hablar a los hombres, y ya en el capítulo 6 le va a hablar también a los hijos y también a los siervos, bueno, va a haber una serie de particular consejos, o más bien mandamientos más particulares a cada grupo. Bien, la sumisión en todos los casos tiene límites. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando habla a los hijos que se sujeten o que obedezcan a los padres, cuando habla a los siervos y cuando habla también de las autoridades que debemos de someternos, en todos estos casos la sujeción tiene límites, ¿sí? Porque hay momentos donde no debemos obedecer, así sea la orden de quien venga, así sea el alcalde, así sea, mejor dicho, de quien venga la orden, que no sea de parte de Dios, que sea que nos están imponiendo algo que va en contra de nuestra fe, en contra de nuestras convicciones, entonces no debemos hacerlo, o sea, todo tiene un límite, y por supuesto que aquí también. Si por ejemplo el esposo manda a la esposa hacer algo indebido, algo que no debe, o igualmente a los padres a los hijos algo que no deben, hay personas sin escrúpulos que incluso mandan a los hijos a hacer trabajos indecentes, a hacer cosas ilegales. Los hijos no deben estar, o sea, allí pierde, digamos así, pierde validez esa orden por no estar, porque primeramente por encima de cualquier otra sujeción va nuestra sujeción a Dios, como lo dijo el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Bien, entonces dice, el matrimonio es instituido por Dios, no es una estructura humana y legal, no. Dios fue quien instituyó el matrimonio, no es algo creado por los hombres, no es algo creado humanamente, no, es algo instituido por Dios. Es una relación orgánica. Entonces dice, en todo, que nos sujetemos en todo mientras esté de acuerdo a la voluntad de Dios. El plan de Dios es que haya orden y que haya unidad en el matrimonio. Por eso Dios estableció quién es, digamos así, la cabeza del hogar. Y por eso, o sea, el objetivo es que haya un orden dentro del matrimonio, así como hay leyes por fuera, ¿no? Leyes en las ciudades, en todo. Por eso es necesario y es muy importante. ¿Usted se imagina cómo sería el mundo sin leyes? ¿Cómo sería si no hubiera ninguna ley que rigiera determinados asuntos? O sea, todo se volvería un caos. O sea, lo que Dios quiere primeramente con todo esto es que haya un orden. Versículo 23, dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, ya empieza el apóstol Pablo aquí, en esta parte del capítulo, va a hacer una mezcla, va a comparar el matrimonio con el matrimonio humano, hombre y mujer, va a compararlo, va a hacer una analogía con el matrimonio de Cristo y su iglesia. O sea, vamos a ver ahí en todo cómo hace como entremezcla estos dos temas haciendo esa analogía. Bien, entonces dice, todos estamos sometidos a Cristo, en general, todos, absolutamente todos los seres humanos estamos sometidos a Cristo, y si se trata de su iglesia, con mayor razón. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Y ahí está hablando de quién es la cabeza en el hogar, ¿cierto? Esto tal vez a muchas mujeres puede que no les guste, porque no les gusta el sometimiento, ¿sí? Y hay mujeres que de pronto no se casan incluso para no estar, digamos, sujetas a un hombre. Bueno, una analogía entre Cristo y el esposo.
Que el hombre sea la cabeza implica tener la responsabilidad para liderar y asimismo debería rendir cuentas. Bueno, esto es algo muy delicado, ¿sí? No es simplemente que la mujer se debe someter y podemos pensar que es que le tocó al hombre más fácil, ¿sí? Que la labor que le toca al hombre es más fácil. Porque la mujer, porque podemos pensar que es simplemente que el hombre da las órdenes y que la mujer las obedece. Pero vamos a ver que no es así. Vamos a ver que lo que se le demanda al marido es mucho mayor. Está hablando de Cristo como cabeza. Y vamos a ver Cristo qué tanto fue lo que hizo por su iglesia y lo que hace a diario. Y mire, aquí estamos viendo que es un estándar bastante alto que el Señor que puso el Señor al esposo, de cómo debía ser su trato con la esposa. Vamos a ver que no es nada sencillo y que es una mayor responsabilidad y que incluso es más difícil amar que de pronto en el caso de la mujer que se tiene que someter, sujetar, ¿cierto?, al esposo. Vamos a ver que es más fácil incluso la sujeción al esposo que amar con ese amor sacrificial, que vemos que a ese nivel y a ese punto es que es llamado el hombre a amar a su esposa. Bueno, dice así: el hombre fue creado primero que la mujer, hablando pues de que el hombre es la cabeza, ¿cierto? El hombre fue creado primero que la mujer y la mujer fue creada por causa del hombre y no al contrario. No que primero creó a la mujer y por esa causa luego creó al hombre, no. Primero Dios creó al hombre y por causa de él fue que la mujer fue creada. Ese es el orden de Dios, ese es el orden divino y este orden debe verse en todo, digamos, es el modelo. Y la mujer fue hecha del hombre, ¿sí? La mujer salió del hombre, lo sabemos, destinada a ser una ayuda para él. El hombre fue puesto a señorear sobre la creación, es su salvador. Dice allí, bueno, dice, la mujer fue destinada para hacer una ayuda para el hombre, y el hombre fue puesto para señorear la creación. Recordemos que fue Adán el que le tocó la labor de poner nombre a todos los animales, ¿sí? Él puso, o sea, primeramente lo puso Dios a él, cuando ya estaba todo creado, cuando ya había un orden, cuando ya estaba todo listo, lo puso al hombre y luego le dio que señoreara sobre toda bestia, sobre todo animal. Y luego fue cuando vio que el hombre tenía una necesidad, el hombre no estaba completo, el hombre no estaba pleno y por esta causa fue creada la mujer. Pero la mujer no quiere decir, esto no quiere decir en ningún modo que la mujer sea inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que el Señor la sacó a la mujer de una costilla, de al lado, ¿cierto? Cerca de donde está el corazón. ¿Para qué? Para ser amado, ser amada. Un comentario muy bueno, no recuerdo el nombre del comentarista, pero esto quiere decir de que la mujer, digamos, no es que esté por debajo del hombre, pero sí debe sujetarse al hombre, ¿sí? ¿Por qué? Y además ser una ayuda, ¿no? Debe ser una ayuda para él, porque ella también ayudó en todo lo que Adán debía hacer. Ella estaba allí también, ella estaba allí presente, ella estaba ayudándole, pero la responsabilidad principal recae sobre el hombre. Incluso cuando la mujer pecó, que fue la primera que pecó, el hombre también. Mire que Dios no culpa a la mujer, Dios no culpa primeramente a ella, sino a quién culpó primero. Primero culpó al hombre. ¿Por qué? Porque la responsabilidad estaba sobre quién, sobre él. La responsabilidad Dios se la puso a él. Sí, ya que él no supo, digamos así, administrar esa parte, entonces pues ya la mujer pues cayó pues en este pecado primeramente, que el hombre no supo mantener pues su liderazgo en estos casos. Bueno, dice así, la parte final del versículo 23, dice, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y él es su salvador. Entonces aquí en el matrimonio dice, aquí dice, puesto que el Señor es su salvador, puede referirse a que es el protector. Jesucristo es el protector de su iglesia, es su salvador, aunque claro que sí se refiere también al salvador de nuestra alma, de nuestra vida, pero también se refiere en el sentido de que está para ayudar, para proteger, es su salvador. También el hombre también cumple esa labor dentro del matrimonio, de proteger,
¿sí? De dar esa protección, no solo a la mujer, sino también a los hijos. O sea, Dios puso esto en el hombre, esta misión especial de ser el protector, y no solamente protector, proveer para las necesidades del hogar, de la esposa y del hogar. Entonces vemos que a medida que va avanzando este tema, vemos que las responsabilidades mayormente recaen ¿sobre quién? Sobre el hombre. Así es de que el hombre tiene mucha mayor responsabilidad. Si el hogar está fallando, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién debe ser el sacerdote del hogar? ¿Quién debe estar más en oración? No estoy diciendo con esto de que la mujer se relaje, porque eso le toca al hombre, no, claro que no, pero sí es la responsabilidad del hombre mantener a su hogar, que su hogar mantenga en un ambiente de paz, de armonía, y que además es el encargado de que la presencia del Señor mantenga en el hogar. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad fue dada a él. Muchas veces, tristemente, mujeres tienen que tomar ese lugar. ¿Por qué? Porque el hombre es perezoso, porque el hombre ha dejado esa responsabilidad a la mujer, pero no, quien lleva la responsabilidad es el hombre. Quien debe estar más en oración, quien debe estar buscando más la presencia de Dios es el hombre, aún más como jefe del hogar, ¿sí? Debe de tener esa autoridad dada por Dios. Dios ya se la dio, entonces él debe simplemente cumplir ese rol que a él le corresponde. ¿Sí? ¿Por qué se ven tantas mujeres abandonadas, tantas mujeres haciendo la labor de los hombres? Y mira, dentro de la iglesia se ve que hay muchas más mujeres que hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque tristemente el hombre abandona esa responsabilidad que le corresponde a él. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿sí? La iglesia debe estar sujeta a ¿quién? A Cristo. La iglesia no anda libremente con sus creencias, la iglesia no saca doctrinas raras, no, la iglesia se sujeta a Cristo, la iglesia se sujeta a la palabra de Dios. Dice, empiezan las analogías entre Cristo y la iglesia y el matrimonio. Bueno, aquí voy a ver 4 puntos que nos habla acerca de Cristo y la iglesia y cómo debería ser a sí mismo el esposo y la esposa. Bueno, dice que Cristo tiene una sola esposa, ¿sí? Cristo solamente tiene una iglesia, no tiene varias. Asimismo, el esposo solamente debe tener una esposa, no debe estar pensando en más. Otro, es permanente. Nunca Cristo abandona a la iglesia, ni la iglesia abandona a Cristo. Jamás usted va a ver que Cristo va a abandonar a su iglesia, la va a dejar. No, Cristo siempre ha estado y estará con su iglesia. Es algo permanente. Y tampoco la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo tampoco lo va a dejar. Quienes se apartan de la iglesia, quienes se apartan de él, es porque realmente no son parte del cuerpo de Cristo. Simplemente van como visitantes, pero no son parte. Pero la verdadera iglesia de Cristo nunca abandona a Cristo. Asimismo, el esposo nunca debe abandonar a su esposa por ningún motivo. No, y la esposa tampoco, ninguno de los dos. O sea, esto es mutuo, ¿no? Ni la esposa ni el esposo siempre deben de permanecer fieles como el Señor así lo desea. Tercero, la esposa se somete al esposo, la iglesia se somete a Cristo. Cuarto, Cristo es cabeza de la iglesia y el esposo es cabeza de la esposa. Entonces ahí está la analogía, la comparación de que Cristo es la cabeza de su iglesia y el hombre es cabeza de la mujer. Versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí empieza, digamos, el primer mandamiento para el hombre. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, un hombre no puede pedir simplemente que una mujer se sujete a él, si él no la está amando. Si él primero es el que debe de cumplir la responsabilidad. Y lo que les decía, es mayor esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la relación matrimonial está basada en amor. Esto Cristo cuando el Señor establece el matrimonio, eso va a Génesis, ¿cierto? Allá en Génesis capítulo 2, allá empieza el matrimonio, cuando dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya más adelante vamos a ver ese versículo. Dice, ningún esposo tiene el derecho a decir que es la cabeza del hogar si no ama a su esposa. Es responsabilidad del esposo buscar la llenura del Espíritu Santo para amar a su esposa. Porque mire,
amar no es fácil. Ya esto lo sabemos siempre, ni a nuestro hermano, a veces no es fácil amar, ¿cierto? A veces no es fácil. Pero lo importante de este amor, mire, es un amor ¿qué? Un amor sacrificial. Y aquí, mire, aquí la palabra amor, hay muchas palabras, bueno, en griego se distinguen 4 palabras para amor. ¿Cuáles son? Bueno, eros. Eros es la palabra que indica el amor erótico, ¿cierto? Ese amor pues de pareja, ese amor que atrae, que es deseo, este amor, ¿sí? También está el amor estorge, que dice amor amor familiar, ¿sí? Que entre familia, entre hijos, entre padres, bueno, esto. Y es impulsado por la sangre. Está el amor filial, que ya quiere decir amistad y afecto fraterno, es decir, un cariño, es cariño, compañerismo. Y el otro amor, el ágape, que es el amor sacrificado, es el amor generoso. No solamente, normalmente el amor ágape se aplica a Dios, ¿cierto? Porque ¿quién es el que tiene un amor incondicional? ¿Quién es el que tiene ese amor que, como lo dice allá Pablo en otra parte, el amor es sufrido, el amor es benigno? Bueno, sí, ese es el amor de Dios, pero no solamente el amor de Dios, a veces el Señor nos manda que amemos con ese tipo de amor, que amemos con ese tipo de amor. ¿Y usted sabe qué palabra está utilizando allí el apóstol Pablo cuando dice amad a vuestras esposas? No está hablando del amor eros, no está hablando del amor filial, no, está hablando del amor ágape. ¿Y sabe por qué? Porque el amor eros pasa. El amor eros puede terminar, puede llegar, si el matrimonio está basado en un amor romántico, eso va a terminar. O sea, ¿cuánto dura? Digamos, en el matrimonio tiene unas etapas donde una de ellas es la romántica. ¿Cuánto puede? Bueno, eso varía dependiendo cada pareja, pero eso tiene un límite. Dura, digamos, unos meses, un año, puede durar poco tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué muchas parejas se divorcian, que no se entienden y todo? ¿Por qué? Porque su matrimonio está basado en este tipo de amor, en el amor erótico. Ese amor no dura mucho, la verdad. Pero el Señor le está mandando al hombre amar con el amor ágape a vuestras esposas, es decir, ese amor que permanece, que a pesar de todo, no, que ya la dejé de amar, que se acabó la pasión, que se acabó, no. Lo que el Señor está mandando al esposo es que lo ame con el amor de Dios, el amor incondicional, el amor que permanece para siempre. Este es el amor con el que el esposo debe amar a la esposa, ¿sí? Entonces no es basado en otras cosas. Es triste ver que bueno, sabemos que esto no es, esta epístola fue escrita para cristianos, para creyentes, ¿cierto? Sabemos que esto tristemente no pasa normalmente en el mundo, pero es más triste aún ver pastores, líderes de iglesias que abandonan a sus esposas porque ya aparentemente se acabó el amor, entonces van a buscar otro tipo de amor en otras mujeres. Es muy triste ver esto, ¿sí? Que estas cosas no deberían de pasar, pero así pasan. Entonces, como les decía, es responsabilidad del hombre buscar la llenura del Espíritu Santo para así mismo poder dar de ese amor. Bueno, en realidad es mucho mayor la responsabilidad delegada al hombre que a la mujer. El amor hacia la esposa no es tan fácil como parece. Debe ser comparado con el amor de Cristo por su iglesia. Imagínate, o sea, como les decía al principio, este amor el Señor puso un estándar bastante alto, ¿cierto? Bastante difícil de cumplir para el hombre, hay que reconocerlo, no es fácil. O sea, que el amor de Cristo a su iglesia, o sea, no tiene comparación, no lo podemos comparar a nada. El amor de Cristo fue incondicional, Él se entregó, Él dio su vida por su iglesia. Entonces, mire el estándar tan alto, ¿sí? Entonces, el hombre debe hacer lo mejor que pueda, con tal de cumplir, por lo menos, tratar de estar por lo menos allí cerca, a obedecer esta parte. Bien, entonces aquí algo que tengo apuntado es que el esposo debe de combinar los otros amores. No quiere decir que el esposo no tenga el amor erótico o el amor de cariño, no, o el amor filial, no. El esposo debe combinar tanto el amor erótico, el amor filial y el amor ágape. Debe combinar los tres, pero el mayor, ¿cuál es que debe ser en él? El amor ágape. Ese es el con el que el Señor está mandando amar al esposo. Bien,
Este amor también tiene la característica de que es un amor sacrificial. Mire, Cristo no pensó en sí mismo, Cristo no escatimó nada, lo entregó todo. ¿Será que Cristo pensó en algo? Mire, Cristo no pensó lo escatimó todo. Cristo entregó todo al morir por nosotros. Su propio cuerpo fue desfigurado por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Entonces, este es el tipo de amor con que incluso el esposo debe estar dispuesto también a dar su vida por su esposa si es necesario. Es bastante lo que se le pide al hombre, ¿cierto? El hombre debe ser como ese escudo alrededor de la esposa, debe protegerlo. Entonces mire que lo que se le pide al esposo es más, ¿cierto? Entonces tal vez a primera vista, si uno lee esto, dirá, ay, ¿cómo así? Que es que la mujer, es que la Biblia es machista, al hombre no, la Biblia antes vemos que no es nada machista, al contrario, antes está mandando al hombre a que ame a su esposa mucho más de lo que ya la ama. Sí, aquí está mi esposo escuchando este mensaje. Dice, mire, Cristo lo entregó todo. En su parte humana, ¿ustedes creen que Cristo se hubiera podido casar? Él hubiera podido haberlo hecho, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque ese no era el propósito de él, esa no era la misión de él. La misión de él no era casarse, no era tener hijos, no. Él prefirió permanecer soltero, digamos así. Él permaneció para su iglesia, ¿sí? Para entregarlo todo. Él entregó todo, su juventud, todo lo entregó por nosotros. No adquirió bienes, él tampoco vino a hacerse rico, a andar en camionetas lujosas, en su momento serían esos caballos tan caros que hoy en día hay, ¿cierto? No, él no vino a eso, él no vino a mostrar que tenía, ¿no? Él pudo venir de la mejor manera, él pudo venir siendo rey, emperador, lo que fuera, pero él no lo hizo. Esa no fue el propósito de él. El propósito de él no era mostrar todo lo que tenía y mucho más. No, ese no fue el propósito de Dios. Bueno, este amor ágape, el propósito es que no sea pasajero, ¿sí? No es pasajero, es para siempre. Bueno, dice Cristo, mira algo tan lindo que aquí apunte. Dice, los hombres buscan una mujer hermosa para casarse, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca primero un hombre en una mujer? La belleza, la hermosura física, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el hombre es más visual, el hombre es más atraído por la belleza física de la mujer, ¿cierto? Es algo natural en el hombre. Pero Cristo no hizo eso. Mire, Cristo buscó a su esposa no porque fuera hermosa, sino porque quería hacerla hermosa, o sea, para hacerla hermosa. Cristo buscó a su iglesia para hacerla hermosa. Entonces, qué maravilla saber de que el Creador nuestro esposo, el Señor Jesucristo, ama a su esposa y no se fijó en lo físico. No miró, ay, sí, es que ella es alta, ella es rubia, ella es delgada. No, el Señor no se miró en nada de esas cosas. El Señor se fijó en su esposa para Él mismo hacerla hermosa. Mire, normalmente en los seres humanos hay un interés al buscar pareja. Los hombres que buscan la belleza física y las mujeres que buscan que el hombre tenga dinero, o sea, lo normal. No quiere decir que en todos los casos sea así, pero eso es lo normal. Los hombres buscan una mujer hermosa y las mujeres buscan a alguien que tenga dinero para que pueda suplir sus necesidades. Entonces, mira, nosotros ya sabiendo esto, que el hombre debe amar a la mujer con un amor sacrificial, están los dos extremos y vamos a decirle no a ninguno de los dos extremos. ¿Cuál de ellos puede ser el extremo? Abusar de eso que Dios le dio. O sea, la mujer puede abusar en el sentido, si el hombre ama demasiado, si el hombre entrega ese amor sacrificial, ¿qué va a pasar? Que hay muchas mujeres que tristemente abusan de eso y ya quieren como subyugar al hombre, como hacer, o sea, que el hombre es su sirviente y que como las debe amar y que el hombre ama de esta manera, entonces que hacen lo que ellas quieren, o sea, aprovecharse de esa situación y no debe ser así. Y el otro extremo, ¿cuál sería? Que el hombre empiece a sujetar, a subyugar a la mujer, de modo que la mujer no puede hacer lo que quiere, no puede estudiar, bueno, lo que quiere no, lo que está pues bien hacer, estudiar, de pronto trabajar, de pronto hacer ciertas cosas, de pronto salir de viaje, pasear un tiempo, o sea, hay cosas que la mujer puede hacer que están bien dentro de, digamos así, dentro
del matrimonio, que están bien, que son cosas, pero hay hombres que no permiten ni siquiera que la mujer salga, son demasiado celosos, no le permiten, hay incluso hombres que no le permiten a la mujer visitar ni siquiera a su familia. O sea, ninguno de los dos extremos está bien. Y menos si es una familia cristiana, si es una pareja cristiana, los dos deben de conservar un balance, tanto el esposo amando a la esposa. Y mire, yo digo algo, si la mujer sabe que el hombre ofrece este amor, es un amor sacrificial, si ama, se siente amada verdaderamente, yo creo que a la mujer no le es difícil realmente sujetarse a esa autoridad. ¿Por qué? Porque sabe que está primeramente siendo guiado por el Señor, y lo que Él va a hacer está bien. O sea, qué bueno saber que un hombre lleno del Espíritu Santo toma las decisiones en el hogar, guiado por Dios, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta también la opinión de la esposa, que es muy importante. El hombre sería ser quien digamos, quien Dios le da esa primera, o sea, quien Dios le muestre lo que debe hacer en muchos casos, en el hogar, de pronto comprar una casa, sí, contar con la ayuda, por supuesto, la ayuda idónea, pero Dios a él debería demostrarle, y su búsqueda del Señor debería ser tal que él debería de poder suplir, digamos así, con tomar esas decisiones, o sea, suplir esas necesidades de que la presencia de Dios esté en el hogar. Entonces la mujer tranquilamente, o sea, por ejemplo, cuando Abraham, ¿cierto? Ahí Abraham y Sara, ¿a quién Dios le dio las órdenes? Abraham, haga esto, vaya, salga y todo eso, ¿cierto? No se le dijo a la mujer, vea, ustedes salgan y ya es Abraham. No, le dijo a Abraham, vete. ¿Pero qué? ¿Pero entonces por qué? Porque Abraham tenía una comunión, era un hombre de altar, tenía comunión con Dios. Entonces de esta manera Dios le mostraba y le revelaba. Entonces así la mujer tranquilamente va a obedecer, va a estar sujeta, a estar confiada en que están haciendo la voluntad de Dios, y no por emociones o no por un capricho. Bien, eso creo yo que es muy importante, ¿no? Para que el hombre tome el lugar que le corresponde. Mire, el liderazgo mundano dice, yo soy tu jefe, obedece mis órdenes y me sirves. Ese es el liderazgo mundano. Pero ¿qué dice el liderazgo cristiano? Dice, soy tu jefe, yo soy tu cabeza, debo cuidar de ti y servirte. Es bonito, ¿cierto? Es bonito, porque Él es la cabeza, debe cuidar de ella, protegerla y servirla. Recordemos que en Cristo el que quiere ser Señor es ¿qué? Servidor. Eso pasa, ¿verdad? No, o sea que es diferente a la autoridad y al liderazgo mundano. El mundano solamente busca que las personas se someten, se sujeten y que les sirva. En Cristo es diferente. El que es líder, es el que es la cabeza, es también líder, y es el que sirve y es el que da su vida si es necesario. Bueno, versículo 26, hermoso, ¿cierto? O sea, esta palabra a mí me ha gustado bastante, verdaderamente. Dice, pero leamos el 25 nuevamente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra. Y 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿para qué Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Vamos a ver aquí tres puntos de lo que hizo Cristo por su iglesia. Primero, se entregó a sí mismo por ella. Segundo, se dedicó a alabarla y a santificarla. Tercero, se dedicó a presentarla como una iglesia gloriosa, lo cual lo enorgullece al Señor. Bien, entonces estas tres cosas fundamentalmente hizo Cristo. Repito, se entregó a sí mismo por ella, se dedicó a alabarla y a santificarla, y tercero, se dedicó a presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Sí, bueno, el agua, ¿qué significa? Dice que el lavamiento mediante el agua. Hay muchos que dicen que se refiere al bautismo, pero pues realmente no se refiere al agua física, ¿cierto? Porque el agua física no puede lavar los pecados, no puede lavar estas cosas, ¿sí? Aunque el bautismo es un símbolo, ¿sí? de muerte al pecado y resurrección para Cristo, pero lo más probable es que se refiere al símbolo del Espíritu Santo. El agua es símbolo del Espíritu Santo.
Bien, y la palabra es lo que purifica. Mire, lo que importa, la importancia que nosotros como cristianos debemos dar a la palabra de Dios. Es un espacio en la iglesia, es un espacio en nuestras reuniones, ¿cierto? La palabra. Y es triste ver que en algunos lugares dan mucha prioridad a la música, al tiempo. Pueden pasar una hora completa o más, que es muy bueno. O sea, alabar a Dios es adorar y alabar con música, es algo muy bueno. A mí me gusta mucho esta parte, me gusta también. Pero no dejando de un lado la palabra. O sea, hay unos que en 10 minuticos ya dieron una corta reflexión y el resto va a ser ¿qué? Ministración, porque eso es otra cosa que se le dedica a veces mucho tiempo, ¿no? Mucha alabanza, poca palabra y mucha ministración, ¿cierto? Ministración, que el uno se caiga, que el otro, bueno, ministración ahí. Entonces, mire, debe ser todo equilibrado, pero la palabra debe ocupar un lugar fundamental en nuestras reuniones. La palabra dice, Jesucristo dijo, mas vosotros estáis limpios por mi palabra. O sea, lo que nos limpia, lo que nos purifica es la palabra. Mire, la palabra al ser expuesta de una manera correcta, solamente con usted dar un mensaje bien dado, usted está recibiendo purificación, usted está siendo limpio de sus pecados. ¿Por qué? Porque esa palabra te está convenciendo y con solo usted escucharla, el Señor está haciendo la obra de limpieza en su corazón, en su vida. Es algo maravilloso, el poder de la palabra. Por eso démosle el lugar que corresponde a la palabra, ¿sí? Que si hay una hora de oración, también debe haber una hora de palabra, ¿sí? No quitarle tiempo, porque a veces y peor aún, cuando a veces dedicamos más tiempo en anuncios, en lo que nosotros llamamos rellenos, ¿sí? Dentro de la iglesia, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer tamales, que a ver qué cuántos compran. Bueno, mire, eso tiene su lugar también, ¿sí? Eso tiene su lugar, los anuncios, los cumpleaños, las ventas, bueno, todo tiene su lugar, pero démosle lugar a lo que verdaderamente tiene lugar. Lo prioritario es la palabra. Sí, lo prioritario es la palabra. Si damos el lugar a la palabra, ella va a ser una obra maravillosa en cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí la palabra usada ahí es rema, ¿sí? La palabra rema. Sabemos que la palabra tiene dos palabras, logos y rema, ¿sí? En el griego, logos y rema. Logos significa la palabra escrita, lo que usted puede aprender, memorizar, y la palabra rema es lo revelado, lo que Dios le habla de acuerdo a su necesidad presente. Recordemos que las palabras que Dios nos ha hablado son espíritu y son vida, y tienen el poder, tienen la vida, el poder para hablarle. El autor está presente cuando leemos allí. Bien, la palabra es la que purifica. Bien, también hay otro versículo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Allá en Salmos, ¿no? En Salmos creo que es, con guardar su palabra. Entonces es limpiado el camino de la juventud por la palabra de Dios. Bien, versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces todo lo que hizo el Señor por la iglesia, dio su vida, la limpió, la purificó, ¿cierto? Todo esto que hizo es ¿para qué? A fin de que sea una iglesia ¿qué? Gloriosa. El destino de la iglesia es ¿qué? Es ser gloriosa. Eso es lo que el Señor quiere. O sea, la iglesia de Cristo aquí en la tierra es la única, digamos así, que le damos toda la gloria a Él. Somos destinados para dar la gloria a Él y somos nosotros mismos una iglesia gloriosa. Eso es lo que el Señor quiere ver en su iglesia. Una iglesia que opere en todo el poder de Dios. Todo lo que el Señor ha dado a su iglesia. Quiere que la iglesia manifieste eso. No quiere que sea una iglesia solamente, en algunos casos fue la iglesia sufriente, fue la iglesia perseguida, pero al final de todo es una iglesia gloriosa, una iglesia con el poder de Dios, el poder de atraer a los perdidos, el poder de sanidad, de salvación. Todo esto tiene la iglesia. La iglesia está destinada para la gloria. Cristo mismo prepara a su novia de toda imperfección. Mire, cuando una mujer se va a casar, ¿ella qué hace? Normalmente ella misma se arregla o va a un salón de belleza, ¿cierto? Pero va por cuenta de ella, o sea, ella se encarga de comprar su vestido, de perfumarse, o sea, si ella no lo hace, ella pues va a pagarle a alguien, pero ella se encarga, ¿sí? Pero acá vemos que con Cristo es diferente. Cristo mismo se encarga, ¿sí? De
preparar a su novia como Él quiere. O sea, es algo extraño, ¿no? Para nosotros de esta manera, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que la novia es la que se prepara para Él. Dice, ¿y de qué la prepara Cristo? Bueno, de toda imperfección. Sí, el Señor Jesús quiere ver a su novia sin mancha y sin arruga. Y esto no es algo físico, ¿cierto? Eso es algo espiritual. Esto es decir, no al pecado. No quiere verla llena de pecado, llena de maldad. No, el Señor quiere, el Señor ha empezado un proceso. Y este proceso no fue algo que ya se hizo. El proceso de santificación no fue algo que ya estuvo en pasado. El Señor ya la santificó y ya quedó lista la novia. Es solo esperar a que venga. No, es un proceso progresivo. O sea, la santificación, estamos todos en ese proceso de santificación, de llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura, a la medida del varón perfecto. Eso es un proceso que ¿cuándo termina? Bueno, cuando Cristo, mire, el día que Cristo venga por su iglesia, en ese momento ya la novia estará lista. El retoque final va a ser en el arrebatamiento, cuando dice que en un momento seremos todos transformados. Ahí ese va a ser el momento final. O sea, toda la obra que el Señor viene haciendo en nosotros la va a perfeccionar el día de Cristo. ¿Sí? ¿Se han leído esa parte? Donde dice que el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Bueno, el día de Cristo es el día del arrebatamiento de su iglesia. El día ese mismo día va a ser el día del tribunal de Cristo. Ese mismo día, el día de las bodas del Cordero. Bien, dice así, la iglesia ya es santa posicionalmente. Nosotros podemos decir somos santos y el Señor nos llama santos ya, pero posicionalmente. Pero lo otro, o sea, la otra santificación es progresiva. La iglesia ya es santa, pero es continuamente santificada, purificada mediante la palabra. Entonces recordemos que lo que nos purifica a nosotros, ¿qué es? La palabra de Dios, hasta su presentación final. Normalmente el día de la boda, las mujeres mismas se encargan de arreglarse, de maquillarse, o van a la peluquería, pero no es el novio. Aquí, si es Cristo quien mismo prepara a su novia, como Isaac hizo con Rebeca. Recordemos un poquito la historia de Isaac con Rebeca. Cuando él envió con su siervo, ¿qué le envió? Bueno, le envió joyas, le envió muchos brazaletes, cosas para que ella usara. Luego le regaló vestidos, ¿sí? O sea que él mismo estaba preparando, Isaac mismo estaba preparando, dándole todo lo que la novia necesitara para que luciera bien, para que estuviera bien presentable para su novio. Ese es tipología de Cristo aquí, qué hermoso. La esposa debe amar al esposo así como ama a Cristo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, porque Él la amó primero. Entonces, amamos a Cristo nosotros, ¿verdad? La iglesia ama a Cristo, ¿por qué? Porque Cristo la amó primero. Y de esta misma manera también la esposa debe amar a su esposo, ¿no? El mandamiento no es solamente para el esposo a que ame a la esposa, no, la esposa también debe amar al esposo, ¿sí? Y más adelantico vamos a ver que la mujer respete a su marido. No solamente quiere decir que la mujer debe respetar, el esposo también debe respeto, ¿no? Sino que, digamos, a quien le cuesta más trabajo es al esposo. Entonces, por eso el mandamiento va dirigido a él, ¿no? Amar a la esposa. Bueno, dice así, muchas mujeres mejoran su presentación después del matrimonio, ¿sí? Una esposa que tal vez no se preocupa mucho de su cuidado personal, tal vez no es muy amada. El esposo debe invertir en su esposa. Mira, yo he visto casos de mujeres que antes de que se casaran, digamos, eran más sencillas, no se vestían muy bien, pero después de que conocen a un hombre que las valora, que invierte en ellas, he visto su cambio. Uy, qué bonita que está, ahora se viste bien, ahora invierte más en su belleza personal, en su cuidado físico, invierte más. O sea, qué bueno ver una mujer que se cuida a sí misma, ¿cierto? Que ella misma sus uñas las mantiene bien, su cabello, bueno, trata pues de ese cuidado sin exagerar, ¿no? Sin exagerar pues en la cuestión de las vanidades y eso, no. O sea, pero que tiene cuidado de su cuerpo, en su alimentación se cuida, y es hermoso ver que el matrimonio a muchas mujeres, digamos así, les asienta bien, ¿sí? Son amadas por sus esposos, el esposo invierte en ellas, contrario a otras que vemos que tristemente no andan bien vestidas, no andan bien organizadas, zapatos rotos, cosas así. ¿Por qué? Porque el hombre no provee para ellas. Entonces Cristo no es así con su iglesia. Cristo le da todo lo que la iglesia necesita.
Cristo tiene cuidado de su iglesia. Bien, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bien. Entonces, así como Cristo amó a su esposa, los maridos también deben amar a sus esposas. Y está diciendo que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es hermoso, ¿no? El nivel de comparación. ¿Será que alguien odia a su propio cuerpo? Dice que nadie odió jamás a su propio cuerpo. Dice, no simplemente, mire bien lo que dice allí, pongamos atención, no simplemente como aman sus propios cuerpos, no simplemente es eso, sino como si fueran ellos mismos. Es decir, así como usted ama su cuerpo, no es una comparación, usted se ama, entonces ame también a ella. No, es su cuerpo, es decir, es su propio cuerpo, ámela de esa manera, ámela a sí mismo. ¿Por qué? Porque es parte de su cuerpo. Cuando el Señor extrajo a la mujer del hombre, la sacó ¿de dónde? De su propio cuerpo, ¿cierto? Y qué hermoso cuando Adán la ve, ¿cierto? Cuando después del profundo sueño la ve y la reconoce, que es parte de él mismo, ¿cierto? O sea, ese momento yo creo que fue algo hermoso. Realmente Adán estaba solo, no había una ayuda para él, pero cuando el Señor la extrae a Eva y él la ve y se reconoce a sí mismo en ella, ¿cierto? Y la amó, inmediatamente la amó como a sí mismo. Entonces es importante esto. Así mismo mire, es un estándar, repito, bastante alto, ¿sí? El que el Señor pone, que debe amarse. ¿Te amas a ti mismo? Sí. Lo normal es que cada uno de nosotros nos amemos a nosotros mismos. Y dice que son una sola carne. O sea, cuando él la ve, él dice, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso, ¿cierto? Así dijo Adán, allá en Génesis, cuando las vio, se emocionó, ¿cierto? Se emocionó. Seguramente era muy bonita Eva, sin pecado, ¿cierto? Muy, muy hermosa. Tal vez lo que muchos hombres quisieran, conseguir una mujer hermosa. Dice, son una sola carne, porque son sus propios cuerpos. Amar a la esposa es parte del amor propio, lógico y natural. El amor exigido es ágape. Nuevamente, el amor exigido es ¿qué? Ágape. La esposa viene a ser parte del hombre. El amor ágape es permanente. Este debe ir primero, antes de que el eros y el fileo. El esposo debe ceder el lugar. No hay que pensar individualmente. Si alguien ama, se preocupa primeramente por la otra persona que ama, ¿verdad? No se piensa individualmente. También dice, habla de no aborrecer, no tratar mal, no perseguir, no al maltrato físico ni emocional. Sí, es un mandato para el hombre, ¿a qué? A amar a su esposa, a no maltratar, a no herir. Si usted hiere a su esposa, ¿a quién mismo se está hiriendo? A usted mismo. ¿Usted ha visto a alguien en su sano juicio que coja un martillo y se dé a sí mismo? Que coja con una puntilla, yo me voy a clavar la mano porque sí quiero sentir dolor. ¿Cierto que no? No es normal. Tal vez una persona enferma sí lo ha hecho, ¿verdad? Pero una persona en su sentido cabal no hace eso, sino que así mismo nos amamos y nos cuidamos. Dice, los que se maltratan a sí mismos es porque tienen alguna condición psicológica, ¿sí? Alguna enfermedad mental. Amar a la esposa y no someterla en los tiempos del apóstol Pablo era algo revolucionario. Es decir, esta palabra que fue dada en los tiempos del apóstol Pablo fue algo revolucionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la esposa simplemente los hombres en aquella época la sometían a la esposa, lo que yo diga y ya, ¿cierto? Y había maltrato físico, verbal, emocional, o sea, había cualquier cantidad de maltrato. Y esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí o sea, esto rompía las leyes del momento, de la época, ¿sí? Las leyes culturales, esto iba en contra. ¿Por qué? Porque el hombre estaba acostumbrado a que él era el mandamás, ¿sí? Entonces aquí dice, donde la mujer era considerada inferior, la mujer era tenida como algo bajo. No, aquí al esposo se le manda que amar a la esposa. Entonces repito esa pregunta que había hecho antes. ¿Es la Biblia acaso machista?
No, la Biblia no es machista. Al contrario, la Biblia protege a la mujer. El mismo Jesús, vemos que el mismo Jesucristo vino a proteger a la mujer. Mientras otros juzgaban a la mujer adúltera, mientras otros la acusaban, la querían apedrear, Jesús vino y salió en defensa de la mujer. Bien, dice, cuando un hombre ama a su esposa, él mismo es el primer beneficiario de la paz y bienestar que esto traerá al hogar, ¿sí? Y por el contrario, si la trata ásperamente, él mismo se está haciendo daño, se está autodestruyendo a sí mismo. Él mismo se está haciendo daño, se está autodestruyendo aunque no lo note. ¿De quién se beneficia un hombre? ¿En qué se beneficia un hombre cuando maltrata a una mujer? Es una pregunta. ¿Se beneficiará en algo? Hay hombres que matan, ¿no? A la esposa, a la mujer. ¿En qué le beneficia? Digo yo, ¿en qué le beneficia? En nada. Este hombre va a terminar sus días, lo más probable, en la cárcel, solo, con enfermedades graves tal vez. Es el destino de una persona que atenta contra su propio cuerpo, porque así lo llama el Señor. Entonces, cuando un hombre maltrata a una mujer, a sí mismo se está haciendo daño. Él piensa que no, que piensa que le está haciendo daño a ella, aparentemente, pero más adelante se van a ver las verdaderas consecuencias, que todo ese mal que ha traído sobre la mujer va a recaer sobre sí mismo. Entonces el hombre es responsable desde su entorno, de que su entorno esté en paz. Si el hombre trata bien a la mujer, lo más probable es que tenga un hogar feliz, un hogar amoroso, un hogar donde se respire la paz y la tranquilidad. Entonces, mire, esta responsabilidad es del hombre primeramente. Sí, primeramente él tiene la responsabilidad. ¿Cuánto tiempo llevamos? 51. Bueno, voy a parar hasta aquí porque voy a terminar, pero quiero hacer una pausa para no hacer demasiado largo el video. Dejamos hasta aquí, continuamos. Que el Señor les bendiga.